The Batman sigue imperando en las taquillas de medio mundo, te cuento sus cifras y hoy además comento con vosotros las posibles consecuencias para el futuro de la taquilla que puede tener el conflicto entre Ucrania y Rusia, no te lo pierdas. Y comenzamos como siempre por la taquilla mexicana del pasado fin de semana, octavo puesto para Pacto con el Diablo, que consigue otros 1,4 millones de pesos, acumulando ya cerca de 7. Séptimo puesto para Spider-Man No Way Home. Ojo a esta película porque hay que comentar un detalle muy importante. 1,5 millones más de pesos, acumulando ya casi 1.590, pero es que se ve que el peso se está devaluando porque cada semana va menguando su taquilla en cuanto a dólares. Ahora mismo sería de 75,8 y se está alejando de los 77,5 de Endgame, así que es de momento un misterio. La única explicación es que el peso esté variando mucho y hoy valga menos que hace 2, 3, 4 semanas. Sexto puesto para Canta 2, que poco a poco va bajando, pero sigue siendo una película que resiste. Otro 1.700.000, recaudando ya casi 280 acumulados. Quinto puesto para El Callejón de las Almas Perdidas, otros 2 millones más, acumulando ya algo más de 75. Cuarto puesto para El Exorcismo de Dios, una película más de este estilo que vuelve a triunfar, casi 4 millones más, ya acumula más de 25. Tercer puesto para la comedia del momento en México, que Despadre, que consigue otros 7 millones de pesos, éxito absoluto, superando los 45 acumulados. Segundo puesto para el film del momento, al menos en cuanto a aventuras, Uncharted, de esta adaptación de videojuego que podría hacer historia, 12,9 millones más, acumulando ya algo más de 100 millones de pesos, lo que equivale a poco más de 5 millones de dólares. Y número 1, como era de esperar, con cifras muy potentes, The Batman, que consigue el mejor debut de lo que llevamos de año en este país también, 210,4 millones de pesos, algo más del estreno, casi 250, lo que equivale a unos magníficos 11,7 millones de dólares. Habrá que estar muy atento a la evolución de esta película, teniendo en cuenta que este abril no va a llegar competencia potente, así que debería acampar a sus anchas por la taquilla durante todo el mes de marzo. La justicia. La respuesta es la justicia. La semana que viene la cartelera mexicana va a tener mucha actividad, por ejemplo con la llegada de una de las películas que va a sonar fuerte en los Oscars, Drive My Car, también con Estudio 666, los Foo Fighters como protagonistas y con ese título seguro que triunfa en México, también con The Bad Guys, una película de animación, y también con la película Ambulance, que se adelanta, al menos eso es lo que yo he visto, se adelanta bastante tiempo respecto a otros países, incluido Estados Unidos, en la nueva película de Michael Bay. Veremos si se confirma que se estrena en México o es un error de algún tipo, porque desde luego es un estreno potente que se adelanta bastante en este país. Vamos ahora a las taquillas de otros países, por ejemplo Argentina, también del pasado fin de semana, tercer puesto para Spencer, con 10.000 dólares más, acumulando ya algo más de 119.000. Segundo puesto para Encanto, que aquí sigue, otros 20.000 dólares más, acumulando ya 2,8 millones. Y número 1, repite poca actividad en la cartelera argentina estos días, Muerte en el Nilo, poco más de 25.000 dólares más, acumulando ya casi 400.000. Nos vamos a Chile, tercer puesto para El Callejón de las Almas Perdidas, también poquita actividad aquí, 2.400 dólares más, acumulando algo menos de 84.000. Segundo puesto, Muerte en el Nilo, casi 4.000 dólares más, acumulando algo más de 74.000. Y número 1, Spencer, que recupera el liderato con otros casi 4.000 dólares más, 210.000 acumulados. Y vamos a Colombia, donde hay más actividad, por ejemplo, tercer puesto con Pil, Princesa Cero Fresa, con 81.000 dólares en su debut. Segundo puesto Uncharted, otros 204.000 y acumula ya algo más de 1.350.000 dólares. Y número 1, aquí sí ha llegado The Batman y lo ha hecho también con gran potencia. Liderato absoluto con algo más de 1,5 millones de dólares. Veremos qué tal en las próximas semanas. Y nos vamos ahora a la taquilla española, octavo puesto para Cásate Conmigo en su tercera semana, otros 81.000 euros, acumulando casi 720.000. Séptimo puesto, competencia oficial, poquita cosa ha hecho en España, a pesar de su reparto importante español, 147.000 euros, acumulando ya algo menos de medio millón. Sexto puesto para Spider-Man No Way Home, 12 semanas en cartel, otros 155.000 euros y ya 100.000 acumulados, lo que hace que siga poquito a poco subiendo en este escalafón del total, a punto de entrar entre las 15 más taquilleras de la historia en España.
Quinto puesto para Canta 2, con 11 semanas en cartel, otros 234.000 euros, solamente baja un 11% respecto a la semana pasada. Es increíble lo poco que va bajando semana a semana y ya acumula casi 9 millones de euros. Quinto puesto para Imbo, la otra película de animación del momento, aunque con solo 2 semanas y con cifras mucho más pobres, aunque prácticamente ha hecho lo mismo que la semana anterior, 334.000 euros, acumulando casi 810.000. Tercer puesto para Muerte en el Nilo, que poco a poco va maquillando de una forma importante sus cifras. Ha bajado poco esta semana, 418.000 euros y ya supera los 2,5 millones. Segundo puesto para Uncharted, que ha liderado la taquilla española 3 semanas, con 813.000 euros más y superando ya los 9.300.000. Pero el número 1 esta semana solo podía ser para The Batman, que debuta como el mejor debut del año, adelantando a Uncharted, con 3,4 millones de euros. Veremos qué tal funciona con el paso de las semanas y, como en México, con un campo abonado hasta que llegue abril con los estrenos más potentes. La semana que viene la cartelera española va a tener también bastante actividad, por ejemplo con la llegada de La Protegida, con buen reparto al frente, con el film de animación de Bad Guys y también con la película española Código Emperador, con Luis Tosar al frente, y que puede ser una película que dé bastantes buenos dividendos en las próximas semanas. Y nos vamos ahora a la taquilla del mercado doméstico de este mismo fin de semana, con el octavo puesto para Canta 2, que consigue otros magníficos 1,5 millones y ya acumula 155,8. Séptimo puesto para una sorpresa, y no es la única de esta semana, nada menos que un film romántico indio que consigue debutar y meterse entre los primeros puestos de la taquilla norteamericana con casi 2 millones de dólares. Sexto puesto para Muerte en el Nilo, que consigue otros 2,5 millones, rebasando los 40. Quinto puesto para Spider-Man No Way Home, otros 4 millones más y acumula 792. Cuarto puesto para la comedia del momento, Dog, Channing Tatum y ese perrillo tan especial, otros 5,3 millones, se acerca ya a los 50. Tercer puesto para la otra sorpresa que decía de la taquilla, nada menos que una película que gira en torno a un grupo de moda en estos momentos, un grupo musical para adolescentes, nada menos que coreano, y que consigue debutar con unos magníficos 6,8 millones, pero es que en el mercado mundial ha superado los 30 millones, así que, como veis, las cosas y los tiempos cambian que no veas. Segundo puesto para Uncharted, que sigue manteniéndose firme en esta parte alta, otros 9,2 millones, superando ya los 110 acumulados. Y número 1, aún con mucha fuerza, The Batman, que en su segunda semana consigue otros 66 millones, acumulando ya casi 240 en este mercado. Ahora vemos sus cifras mundiales. Todos estos años me has mentido, Alfred. La semana que viene la cartelera estadounidense va a tener actividad interesante, por ejemplo con la llegada de Uma, también con la película de terror X y también con la película Outfit. Vamos ahora con los números de la taquilla mundial. King Richard, que ya casi no se mueve, Encanto, que tampoco se mueve demasiado, aunque parece que sí que será capaz de alcanzar los 250 millones, El Callejón de las Almas Perdidas, que ya se puede hablar abiertamente de fracaso, igual que fue esa historia, aunque eso ya se veía desde hace bastante tiempo. Canta 2, que sigue manteniéndose firme, ahí está todavía, y superando ya los 265 millones. Kingsman, que ya parece que prácticamente no se mueve de una semana a otra que va a ser otro gran fracaso. Matrix 4, la semana que viene veremos sus números país por país al detalle, pero tampoco hay mucho que contar. Aún no ha llegado siquiera a los 160, esta semana apenas se ha movido, así que la semana que viene repasaremos los números de este verdadero gran fracaso. Scream, que ya parece que empieza a darse por vencido, apenas se ha movido esta semana, todavía no llega a los 140. Cásate conmigo, que todavía no llega a los 50. Jackass 2, que sigue arañando millones, 72,7 ya. Caso de Belfast, veremos qué tal le van los Oscars, que se acerca ya a los 40. Y Moonfall, que esta semana prácticamente no se ha movido. Madre mía, qué desastre, da hasta pena ver sus números, todavía no ha llegado a los 40. Qué lejos está de su monumental presupuesto.
Y una película un poquito aparte, lo último de Pixar, Red. Lo que pasa es que esta película no va a llegar apenas a mercados. De hecho, en Estados Unidos ha ido directamente a Disney Plus, de hecho, en España también. Y ha debutado en un puñado de mercados con 3,8 millones. Lo que pasa es que, fijaos en su increíble presupuesto. Así que, desde luego, Disney parece que le sobra el dinero. El caso de Muerte en el Nilo, ya muy cerca de los 125 millones. Y Uncharted, que esta semana puede celebrar que ya ha superado los 300 millones. Ahora ya podemos decir prácticamente que ya es una película más que rentable y un éxito rotundo. Y Spider-Man No Way Home, que una semana más ha arañado millones, de hecho unos 10 más que la semana pasada. Y el caso de The Batman, que en su segunda semana, a la espera de ver qué ocurre la semana que viene en China, ha conseguido mantener muy buenos dividendos y ya se planta en los 463,2 millones. Veremos qué tal su carrera en las próximas semanas antes de que lleguen los grandes estrenos del mes de abril. Pues ahí están las cifras y ya sabéis que yo había prometido hablar un poquito de la crisis, de la guerra, de la invasión de Ucrania y cómo podía repercutir en la taquilla mundial, qué podía ser, qué efectos podía tener en cuanto al posible bajón de taquilla en los estrenos que están por llegar o, por ejemplo, los que están ya en cartel, como el caso de The Batman, que evidentemente lo primero que ha ocurrido es que obviamente en Ucrania no están para ir al cine, de hecho dudo mucho que sean los cines abiertos en algún sitio y por supuesto en Rusia, donde prácticamente ha habido una de grandes productoras y distribuidoras que han anulado los estrenos que tenían previsto en ese país para, pues, con este tema del aislamiento que intentan hacer con el país invasor, pues es un mercado que, digamos, desaparece del mapa y a partir de ahora veremos hasta cuándo. Ojalá que pronto vuelva a la normalidad en todos los sentidos. Así que vamos a ver qué efectos puede tener en cuanto a la taquilla mundial, en cuanto a títulos importantes. Obviamente vamos a dejar de lado las posibilidades, que son muy reales, de que la crisis en Ucrania, la guerra en Ucrania y lo que puede llevar en cuanto a consecuencias económicas, especialmente, por ejemplo, en el viejo continente, pero en realidad en todo el mundo, con el tema de la economía, de la subida de precios, de la subida de los carburantes, la subida de la cesta de la compra, que ya se está notando desde hace bastantes meses, pero que últimamente, desde la invasión de Ucrania, va a más, y eso puede hacer que si hay menos ahorro, menos dinero disponible, todo se dispara, todo está por las nubes, la gente lo primero que hace es ahorrar en aquello que, digamos, es prescindible, como el caso de salir fuera, cenar, viajar y por supuesto el tema de ir al cine y más aún, si es con pareja, con familia y demás. Por tanto, eso no se puede cuantificar, pero seguramente acabe afectando a la taquilla si esto se alarga mucho tiempo y esta crisis va mucho más allá de unos pocos días o semanas, que es lo que tiene pinta, de que esto puede ser mucho más largo de lo que nos gustaría y que se puede extender incluso mucho más allá de la propia guerra en sí. Así que estaremos atentos, ojalá que dentro de poco, con un chasquido de dedos a lo Thanos, se arreglara todo y volviera a la normalidad, pero esto tiene muy mala pinta. Vamos a hablar, por ejemplo, en cuanto a los dos mercados clave, Ucrania y Rusia. El sacar fuera a estos dos mercados por un motivo o por otro, ¿en cuánto puede repercutir a las películas más importantes? Por ejemplo, ahora con el caso de The Batman, o pronto con Morbius, con Top Gun, etcétera, etcétera. Y para ello he cogido tres ejemplos muy fáciles de analizar del año pasado, porque antes de la pandemia son ejemplos un poquito más difíciles de cuantificar en cuanto a la diferencia que hay respecto a ahora. Tres éxitos muy diferentes del 2021, como por ejemplo el caso de Godzilla vs. Kong, que llegó a recaudar, por ejemplo en Ucrania, $780.000, no llegó al millón ni mucho menos, y en el caso de Rusia 11,8 millones. Era, recordemos, en el comienzo de la vuelta más o menos a la normalidad, una película que hizo algo más de 468 millones, así que entre los dos países apenas eran 12,5 más o menos de dólares. No era una cantidad muy grande, pero también hay que tenerlo en cuenta. Pero eso ya se ha visto más incrementado en los otros dos ejemplos que os he traído. El caso, por ejemplo, de Venom 2, que es una película que hizo mucho dinero y que en Ucrania hizo 3,4 millones, pero es que en Rusia hizo la magnífica cifra de 32,4 millones, así que entre los dos sumarían casi 36 millones de los más de 500 que recaudó. Ya es una considerable proporción de taquilla. Y el tercer caso, obviamente el más reciente, el super éxito de Spider-Man No Way Home, donde aquí las cifras son más importantes. Por ejemplo, el caso de Ucrania, donde llegó a recaudar 8,7 millones, y en el caso de Rusia, una cifra mucho más potente, 41,3 millones, así que entre los dos sumarían prácticamente justos 50 millones de dólares.
dólares, 50 millones en más de 1860 no es tanto. Por tanto, lo que es la taquilla mundial, vamos a hablar un poco a grosso modo, las cifras de ambos países juntos tampoco es para tanto. Es cierto que Rusia es un mercado importante dentro del mundo, pero es mucho más peligroso que, por ejemplo, mercados como el chino se siga cerrando a más estrenos norteamericanos, como ya pasado el año pasado con Disney o con Marvel. Por ejemplo, de Batman se estrena en pocos días y esperemos que no vaya a peor la cosa. Ahí sí que habría un gran problema para la taquilla mundial en caso de que se vetara, por ejemplo, a los productos estadounidenses, cosa que de momento a nivel global general no parece que vaya a ocurrir, pero todo puede ocurrir, que China se alíe mucho más con Rusia y a partir de entonces hagan un frente común y también dejen de estrenarse allí todas las películas de Norteamérica, lo cual sí que podría ser importante, aunque es cierto que la mayoría de estrenos estadounidenses del 2021 que llegaron a China no hicieron grandes cifras, salvo el caso quizá muy puntual de Godzilla vs. Kong, también porque llegó bastante pronto y también porque se estrenó mucho antes el caso de la última entrega de Fast and Furious. Salvo esos dos ejemplos casi contados, el resto de películas no han hecho grandes cifras en China, cuando sí que han hecho muchos millones de productos, por ejemplo, de su propio país. Así que estamos en un contexto que, como todo lo demás que ocurre ahora mismo en el mundo, está cambiando. En fin, solo hay que ver las alianzas nuevas que están surgiendo por el tema, por ejemplo, del gas o del petróleo para sustituir a Rusia. Cada día cambia mucho y esto no es más que el comienzo posiblemente de una nueva era en todos los sentidos. Veremos en cuánto perjudica al mundo del cine y de la taquilla. Aquí estaremos para contar lo que se pueda o lo que nos dejen. Así que sabéis, como siempre, encantado de saber vuestra opinión sobre este tema o sobre lo que queráis de la taquilla del momento, Batman, etcétera, y no os metáis en líos.